¿Cómo están mis amados hermanos del grupo Caminando Juntos por Siempre? Estamos en el último mes del año, estamos a una semana de Navidad y el ambiente que estamos pasando este año no es el mismo escenario que los años anteriores. Pero ahí estamos con expectativa, esperando siempre las fiestas navideñas. No podemos quitarnos esa sensación de felicidad aún en medio de las dificultades que hemos pasado. Ciertamente, como han dicho Mainka, Héctor, Mike y Yanira, han testificado que este año ha sido un año difícil, pero siempre hemos disfrutado de la protección de Dios. En ese sentido, esta noche yo quiero compartir con ustedes la experiencia de José y María, los padres de nuestro Señor Jesucristo, con el tema bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir es la temática que nos convoca esta noche. Y para esto yo quiero orar con ustedes y por favor acompáñenme, perdonen, con una palabra de oración para pedirle al Señor que nos hable esta noche. Bendecido Padre, te damos muchas gracias, Señor amado. Gracias porque tú tienes la misericordia todavía de ayudarnos, de protegernos, amado Dios. Señor, deseamos escuchar tu palabra. Usa mis labios, oh bendito Padre, para poder exponer tu palabra. Señor, de entendimiento, discernimiento a mis hermanos para estar aprendiendo las enseñanzas de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Señor, porque en ti vivimos y en ti queremos seguir viviendo y queremos morir también en tus brazos. Gracias, Señor. En el dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. El tema, repito, bendecidos para bendecir. Basados en la historia de José y María, los padres de nuestro Señor Jesucristo. José y María fueron seres humanos como nosotros, que gozaron de una bendición en primera instancia, una bendición sobrenatural. José y María fueron elegidos por Dios para una misión crucial, importantísima, esa misión que le fue encargado a esta pareja. Esa misión consistía en que ellos iban a ser los protagonistas principales del cuidado de Dios, del Hijo de Dios, que envió al mundo para salvar nuestros pecados. Ellos fueron elegidos para darnos esperanza, para darnos cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento y para llenarnos de esperanza a toda la humanidad. Qué inmensa responsabilidad.
Ellos fueron bendecidos en forma sobrenatural, primeramente. Voy a compartir unas imágenes, unos textos bíblicos. Bendecidos para bendecir, en la temática que hemos preparado para ustedes. Bendecidos sobrenaturalmente. Mateos y Lucas confirman que la concepción fue enteramente sobrenatural. Los textos registrados están allí. Mateo registra el sueño de José. Dice el texto bíblico que José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y sigue el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y paralelamente tenemos registrado por el evangelista Lucas, en este caso, dice Lucas: entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el poder, sí, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ambos eventos son enteramente sobrenaturales. Ellos fueron bendecidos en forma sobrenatural. La figura del ángel está en las dos escenas. A ambos se les define de forma muy especial. ¿Quién hace esto? En caso de María, el ángel. Muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y en caso de José, lo dice Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, él registra esas palabras. Lo llama justo, dikaios. Dikaios significa al estándar de Dios. Y ambos fueron manifestaciones que se dieron en Nazaret. Hasta aquí hemos notado que la bendición sobrenatural era una especie necesaria, era un elemento necesario para bendecir a estas dos personas y también por lo trascendente que iba a significar este evento del nacimiento del Salvador. La bendición
que experimentaron ambos poseía un componente sobrenatural. Y eso ya es de gran bendición. Los dos relatos del Nuevo Testamento que registra Mateo y Lucas concuerdan en cuanto al anuncio de la concepción de Jesús. En caso de José y María, era un hecho sobrenatural. Por lo tanto, ellos disfrutaron de esa bendición extraña, pero cierta. Ahora, vayamos a ver lo natural. Lo natural, ¿en qué consistió esta bendición que fue plasmada para María y José? Normalmente, uno espera que después de una bendición sobrenatural, la bendición se da a la persona de José y María, y el ángel lo dice, ¿no? Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y el ángel también le dice a José, tú eres un varón justo. El elogio que dio el ángel a ambas personas es una definición como una bendición. Pero pasando al evento natural, uno espera que o tiene la expectativa que esas personas que experimentaron una forma sobrenatural de bendición, uno espera pues que esas personas vayan a ser los más, que digamos, los más favorecidos naturalmente, las personas más ilustres o más ricas o más famosas de su tiempo, porque eso esperaríamos como seres humanos naturales. Si alguien ha experimentado algo sobrenatural, entonces lo natural también debe ser acorde a esa bendición. Pero vamos a analizar 3 escenas de la vida de esta pareja. Una bendición natural que, evaluando humanamente, no son tan alentadores. Por ejemplo, en el alumbramiento, dice Lucas narra este acontecimiento. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, ahí tenemos a nuestro personaje, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas hace hincapié en hechos naturales. Un emperador
dicta un edicto que todo ciudadano debe censarse, hacer un censo normal. Aparecen José y María en cumplimiento de su deber en la sociedad, pero hay un detalle en ellos. María estaba en el 9º mes de embarazo y cuando leemos Lucas 6, 2, 6 y 7, dice la Biblia, aconteció que ellos estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era un mesón? Era una especie de alojamiento, era una especie de hotel, diríamos. Y ahí nació Jesús. ¿Cómo nos imaginamos que fue ese lugar donde alumbró María? El lugar era extremadamente pobre, muy sencillo. Y me pregunto, el parto del Hijo del Dios Altísimo, el Dios del universo, debe ser algo lógicamente muy, muy esplendoroso, por decir algo. Pero nacer en un pesebre era una cosa inusual, por decir algo. Yo hubiera esperado que el Hijo del Dios Altísimo, el Rey grandioso, el Rey del universo, el Hijo de Dios, naciera en el palacio de los Césares, en una cuna de oro, no en un pesebre, con aroma a perfumes, envuelto en telas de seda, rodeado de reyes indignatarios. Alrededor suyo debe haber estado en el presente, en el parto, siendo atendidos por los mejores ginecólogos de ese tiempo. Pero la cuestión es que no nació así, sino que nació en las peores condiciones, en un establo. Los establos normalmente son focos infecciosos y estaba rodeado de animales que, si bien es cierto, son animales comestibles, pero en un establo es una atmósfera de mucha suciedad, de mucho olor. ¿Usted ha visitado un establo de vacas o de corderos? ¿Cómo es un establo? Ya yo visité un establo muchas veces, aquí en el Perú y también en los Estados Unidos. Y los establos son todos, emiten un olor no agradable. Y como cuna,
tuvo un pesebre, o mejor dicho, un comedero de animales, con olor a pasto rumiado, con esencia de baba de animal, lleno de moscas. Era pues un ambiente un poco infeccioso, por decirlo menos. ¿Qué mujer quería dar a luz a su bebé pequeño en ese lugar? Pero eso era el plan de Dios. Y por lo tanto, eso se traduce en una bendición. Pero usted me preguntará, ¿nacer en esas condiciones es una bendición? Ahora, es más, en lo económico. En lo económico, estos señores o esta pareja de José y María eran de una condición muy humilde. Económicamente pertenecían a la clase pobre. Y esto se refleja cuando leemos el Lucas 2:22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer, conforme a lo que dice la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto nos lleva a deducir que José y María eran de la clase más humilde, eran pobres económicamente. Porque en Levítico está registrado esta ley y dice así, en Levítico 12, 7 y 8 también vamos a leer. Él los ofrecerá delante del Señor, está tipificando en la ley, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta ley es la ley para que el que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia. La ley mosaica ciertamente exigía de José y María que realicen un ritual en el templo después de 33 días de su parto. Eso decía la ley. Si era un hijo varón, era 33 días, y si era una hija mujer, el doble. Ahora, no me pregunten por qué razón una hija mujer y un hijo varón hay tanta diferencia. Eso será materia de otro estudio. En sí, la purificación de la mujer después del nacimiento de un niño, ellos debían ofrecer para la purificación, para que la mujer esté libre de la inmundicia, para que esté limpia, debían ofrecer un sacrificio. Normalmente la exigencia era un cordero, lo cual para una persona, una familia pudiente, era normal.
pero había gente pobre y a ellos no se les exigía ofrecer un cordero, sino un par de tórtolas o 2 palominos. Lo decía la ley. Esto nos lleva a deducir que José y María pertenecían a la clase pobre. O eso también es una bendición. Sí, sí es una bendición. No estoy diciendo que la pobreza es una bendición, o ser pobre es una bendición. Sea la bendición es adecuarse a la voluntad de Dios. José y María pertenecían a la clase pobre, pero sin embargo cumplían todo lo que decía la ley. Pero en lo económico eran personas muy, muy escasos de recursos económicos. La tercera experiencia que pasaron esta familia es que fueron perseguidos también. José y María todavía se quedaron en Belén después de haber experimentado el parto por un breve periodo. O ya, eso no sé exactamente cuánto tiempo se planificaban quedarse, pero el caso que registra la Biblia es que se quedaron en Belén. En este lapso de tiempo llegaron a Belén unos magos o unos sabios preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto una estrella en el oriente y hemos venido para adorarlo. Y toda Jerusalén, el rey, incluyendo el rey Herodes, que en ese tiempo estaba gobernando, se turbaron, dice el texto. Ellos acudieron a los religiosos judíos con esa pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y se reunieron en un consejo para indagar y para dar respuesta a los magos o a los sabios. Y una vez que obtuvieron respuesta, se fueron a Jerusalén, que está a media hora o una hora de viaje caminando, ¿no? Y lo que pasó fue que Herodes, el rey, el engreído rey, el sanguinario rey Herodes Grande, invitó en secreto a estos magos y para preguntarles cómo habían llegado a la conclusión que un rey iba a nacer. Y cuando le explicó seguramente a este rey Herodes, él dijo lo siguiente: vayan ustedes, infórmenme para que yo también vaya y adore al niño. Los magos, ciertamente por medio de un sueño, en aquella vez era muy, muy común acudir, que Dios hablaba a partir o en forma de sueños. Ellos
siendo advertidos por un sueño, no volvieron por el camino de Jerusalén, sino por otra vía. Y Herodes estaba esperando el retorno de los sabios, pero al verse burlado, la historia de Herodes está registrado en la arqueología, en los datos extrabíblicos, como un ser perverso, como un ser megalómano. Y él, al ver que no volvían los magos, él inició una matanza a los niños en toda Palestina. Y aquí entra a colación el texto bíblico. Dice Mateo: después que partieron ellos, o sea, los magos, he aquí, un ángel del Señor les apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y ni corto ni perezoso. Y él, despertando, tomó al niño en la noche, a su madre también, y se fue a Egipto. José y María experimentaron persecución y tensión. Me imagino la escena, a José diciendo a María, despertándola en la noche, en pleno frío, en plena oscuridad, decirle: vamos a huir. Esa misma noche. Y no tuvieron tiempo de planificar nada. Huir a un país seguramente desconocido para ellos. Huir en medio de un niño recién nacido. Todavía seguramente María estaba adaptándose a ser madre, aprendiendo a ser madre. Y en ese momento, ya en ese aprendizaje, tomar una decisión de ir huyendo a un país extranjero era una cuestión muy difícil. Para mí sería difícil tener la responsabilidad de guiar a mi familia a un país desconocido. Claro que el hecho de la economía también, gracias a Dios, tuvieron las ofrendas de los magos que fueron para financiar el viaje a Egipto. José y María experimentaron persecución y tensión. Me pregunto, o nos preguntamos seguramente, ¿Dios no pudo evitar tantos elementos tensionantes en la vida de José y María? Ciertamente, en los tres acontecimientos narrados sucintamente, hablando humanamente o naturalmente, estos tres eventos para nada favorecieron a María y José. No es alentador o auspicioso decir alegremente que esto es una bendición.
pero sí era una bendición. En medio de esas cosas negativas, ellos también gustaron de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Y ese ejemplo lo tenemos registrado en la Biblia. ¿Cuál fue el propósito de esos tres eventos que experimentaron María y José? ¿Cuál ha sido el propósito? Propósitos. El título de la ponencia hoy en esta noche es Bendecidos para bendecir. Viendo el evento de la bendición sobrenatural, ya nos alegramos qué privilegio tuvieron esa pareja, ¿no? Pero viendo el evento, los eventos naturales, ya decimos que es un evento negativo que no parece bendición, más parece maldición. Entonces, se puede ser de bendición estando en pobreza, en sufrimiento, en persecución y dolor. Vamos a sacar aprendizajes de esta experiencia. Bíblicamente hablando, la bendición exclusiva, que por naturaleza, que por esencia, de parte de Dios, es hacer siempre su voluntad. Y José y María hicieron la voluntad de Dios. Y allí podemos decir que el mejor evento del verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea. Segundo aprendizaje, la abundancia de bienes no necesariamente es bendición de Dios, es sinónimo de bendición de Dios. En este caso, de María y José, especialmente. Tercer aprendizaje, no se necesita tener abundancia para ser de bendición. Al leer este relato que presenta la Biblia, vemos a una pareja sufriendo naturalmente una bendición peculiar de tristeza, de pobreza, de sufrimiento, persecución y dolor. Esto me recuerda al texto de Romanos. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. ¿Y quién no ha sido bendecido por esta pareja, por la lectura de esta historia? Cuarto aprendizaje, en medio de escasez, siempre gozamos de la protección y la provisión de Dios. Eso es un plus. Cuando nosotros estamos en crisis, Dios está allí a nuestro lado, aunque no lo notamos. Y para ello es importante mantener la unidad conyugal para enfrentar la adversidad. No evitar, sino enfrentar la adversidad. La unidad conyugal te lleva a ser más fuerte.
es un texto del Antiguo Testamento, cordón de 3 dobleces no se rompe. La unidad matrimonial es un elemento importante para enfrentar las adversidades naturales. La bendición de Dios que nos trae cierta crisis. Concluyendo, espero que estas lecciones sean de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Tengo algunas aplicaciones. Bajo la pregunta, ¿cuáles son los requisitos que requiere Dios para bendecir hoy en día? La disposición es el requisito. José y María siempre estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Otro elemento, el sacrificio. Al igual que José y María, nosotros también debemos estar preparados para dar o ofrecer una cuota de sacrificio. Y eso debe ser siempre un elemento en la vida cristiana. No es fácil vivir la vida cristiana, aunque Jesucristo dijo, ligera es mi carga. Pero a la carne le cuesta un sacrificio, doblegar su voluntad. Otra aplicación sería o es dependencia y confianza en el Señor. Al igual que José y María, debemos ser sumisos, dependientes de Dios, confiados en el Señor. Y finalmente, al igual que José y María, la pareja conyugal siempre debe estar con la actitud de servir al otro, siempre apoyándonos como pareja. Solo así, hermanos míos, seremos de bendición viendo ese ejemplo de María y José. Muchas gracias por estar aquí escuchando la palabra del Señor. Amados hermanos, que tengan una feliz Navidad y un venturoso año nuevo, pero todavía no vamos a ver el 29 de diciembre. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos y saludarnos, aunque sea virtualmente. Muchas bendiciones, hermanos, y que sea esta semana tengan una semana muy bendecida, un fin de semana muy bendecida. Muchas gracias.